Un saludo a los alumnos y a los profesores de la Cátedra de Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión vamos a hacer una exposición sobre las lecciones 17 y 18 que tratan del fraude pauliano y de la simulación. Vamos a empezar por la 18 por una cuestión metodológica. Quiero hacer al final de la exposición una comparación entre la simulación y el fraude pauliano porque notamos por experiencia que existen realmente algunos inconvenientes en la comprensión de la delimitación exacta de ambos institutos. Muchas veces los alumnos han confundido al fraude pauliano con la simulación y por una cuestión, como dije, metodológica, vamos a empezar hablando de la simulación. Cuando hablamos de la simulación, recordemos nuevamente que estamos en el ámbito del estudio de los vicios que afectan a los actos jurídicos. Estos vicios los habíamos agrupado en dos grandes grupos. Un grupo de ellos que afectan puntualmente a algún elemento interno de la voluntad, la violencia afecta a la libertad, el dolo y el error afectan la intención. Y los otros tres que estamos analizando ahora, el segundo grupo de tres que estamos analizando ahora, conformado por la lesión, el fraude pauliano y la simulación, afectan el elemento de la llamada buena fe, elemento que se plantea como transversal, como importante, como fundamental, como todo un principio del derecho civil, de modo tal a estar presente siempre en cada una de las manifestaciones, en cada uno de los actos que hacemos. Cuando analizamos los vicios, lo que analizamos es entonces esta serie de institutos muy antiguos, todos ellos de cuna romana muy antigua, en los cuales estamos analizando realmente los perfiles de cada uno de ellos. Vamos a empezar ahora con el tema de la simulación. Y al respecto, el primer punto que tenemos que señalar es este. Cuando hablamos de la simulación, vamos a hablar siempre de una divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad real de la persona. Es decir, entre lo que la persona realmente quiere o quiso y aquella expresión de voluntad o aquella expresión por la cual los demás conocieron su voluntad. Y al respecto, me parece fundamental hablar de estos dos artículos, porque nos dan un poco la impronta muy clara del código por una opción preferencial muy evidente, no tanto hacia la expresión de esa voluntad, sino a la intención real. Fijémonos en el primer artículo, el artículo 708 del Código Civil, que dice: al interpretarse el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de las partes, se deberá apreciar su comportamiento total, aún posterior a la conclusión del contrato. Vamos a ver, hablando en la charla de hoy, cómo este artículo 708 es tan importante porque nos da una pauta fundamental. Este tema de cómo sabemos realmente qué las partes quisieron, si es que no es a través de sus expresiones. Y nos dice el código: observemos cómo se comportaron las partes, antes, durante y después del acto jurídico, para descubrir de esa forma cuál era su intención real, porque le vamos a dar una opción preferencial a esa intención real por sobre la declaración, por sobre la mera declaración de esa voluntad. Pero hay que tener un detalle: muchas veces el intérprete no puede llevar realmente al plano práctico este tema de hacer prevalecer la intención si es que no tiene algún otro elemento por el cual hacer prevalecer. Por lo tanto, va a ser muy importante, y lo vamos a ver después cuando hablemos de los indicios, las presunciones, cómo se va a hacer prevalecer. Este otro artículo, el artículo 300, dice: la calificación jurídica errónea que el acto haga las partes no perjudica su eficacia, que se juzgará según el contenido real del mismo. Cuando hubiese en un instrumento palabras que no armonicen con la intención reflejada en el acto, prevalecerá esta última. Es decir, acá
El código ratifica, en otra parte, el punto atinente a lo ya expresado claramente en el artículo 708. Vamos a tratar siempre de que sea la intención real de las partes la que prevalezca y no la mera expresión de la voluntad. Por lo tanto, vamos a mirar cómo se han comportado las partes en la formulación del acto jurídico, antes de la formulación del acto jurídico y también posteriormente a la formulación del acto jurídico, y resalvo esto último para lo que vamos a ver más adelante del análisis puntualmente de las pruebas del hecho simulado o del acto simulado. Vayamos a las definiciones que tenemos con respecto a la simulación. Y en este sentido tenemos que rescatar que lo que han escrito los autores con relación a la simulación, al acto simulado, guardan todos una similitud bastante importante. Hablan todos de apariencia, hablan todos de declaración de voluntad de un contenido no realmente querido, hablan todos de una palabra que parece muy peyorativa, pero que en realidad no lo es en el ámbito jurídico, que tiene que ver con el engaño. Es decir, cuando la doctrina nos dice que esta apariencia de expresión de voluntad tiende a engañar a alguien, pensamos automáticamente que se trata de un disvalor. Pero en realidad, no necesariamente en el ámbito jurídico, el engaño tiene que ver con una cuestión peyorativa, como sí podría significar en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de las confesiones religiosas, en donde mentir sea un pecado. Pensemos, si no, en el acto de una persona que quiere hacer una gran donación a una causa de beneficencia y diga: yo no quiero aparecer en público, yo no quiero que me vean donando esta gran cantidad de dinero de mi fortuna personal, y es esta persona muy adinerada, por lo tanto envío a una persona de mi confianza a que haga la donación en su nombre, como si fuera él el donante. La pregunta es: ¿no hay alguna mentirita en ese acto? Claro que hay. Es decir, el sujeto que está siendo el donante no es el donante real, pero el donante real no quiere aparecer por una cuestión de mantener su privacidad, por modestia, por miedo a la exposición. Entonces envía a alguien. Nos damos cuenta ahí que hay técnicamente un engaño, una mentira al público. Aparece alguien que no es el verdadero donante regalando una muy grande suma de dinero a una causa de beneficencia. Y en ese caso nos preguntamos: ¿es realmente peyorativo el acto? ¿Tiene algo que reclamar? ¿Tiene algo de malicioso o de nocivo o de perjudicial o de ilícito? Y nadie diría que sí, o diríamos no. Realmente lo que importa acá es el acto de la donación. Pero en todas estas definiciones, como les decía, aparece siempre el mismo perfil. Hay manifestaciones de voluntad exteriores, externas, que se perciben. Hay probablemente en todas ellas aparece la palabra engaño, hay la intención de engañar a la percepción de otras personas. Hay una voluntad ostensible y una voluntad real. La voluntad real queda encubierta por la voluntad ostensible, y veremos después si tiene algún contenido ilícito o perjudicial el acto en las clasificaciones que ha ido dando la doctrina en este caso. Veamos brevemente cómo estaba estructurada la simulación en la definición del Código Civil Argentino de Vélez Arfield. Y hago siempre esta aclaración que se trata del Código de Vélez Arfield, derogado ya en el año 2015, a finales de julio del año 2015, porque tiene mucha similitud en cuanto a al texto de la norma del Código. De hecho, vamos a ver hoy una norma que no es igual, es idéntica, es decir, es exactamente la misma redacción entre el Código Civil Argentino de Vélez y el Código Laboral. La definición que nos da el Código de Vélez es esta. Decía: la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para las cuales en realidad se constituyen o transmiten. No nos dice todavía si la simulación es lícita o ilícita, nos dice simplemente que acá existe un acto aparente
que vemos, que percibimos, existe un acto real que se mantiene encubierto y existe la intención de engañar a los terceros que vayan a percibir ese acto. ¿Cuáles son los caracteres de este acto simulado que podríamos ir coligiendo después de todo lo que vayamos diciendo? Y podríamos resumir en esto: todo acto simulado supone una declaración de voluntad ostensible y otra oculta, destinada a mantenerse en reserva. Repito, no estoy hablando todavía que sea malo, estoy hablando del acto simulado en general. Recordemos el ejemplo de la donación. Tiene por objeto engañar, aunque no supone siempre un daño, puesto que algunas simulaciones son inocuas o lícitas, como la que mencionamos previamente. Supone el concierto de las partes del acto jurídico para engañar a un tercero o a todos. Es decir, podemos ponernos de acuerdo entre dos personas para simular un acto que sea imperceptible en realidad para los demás, con una apariencia, y todos los demás van a ser engañados. Sin embargo, Borda trae una excepción, digamos, a este carácter. Borda es un autor que siempre trata de encontrarle la quinta pata al gato, que siempre le da una vuelta de tuerca a la cuestión, y en este caso nos dice que hay veces en las cuales el engañado no es un tercero, sino es la propia parte del acto jurídico. En ese caso, cuando se engaña la propia parte del acto jurídico, hay un concilio, hay una connivencia entre la parte del acto, una de las partes del acto, y un tercero extraño al acto para engañar a la otra parte del acto. Ese es el caso que traemos acá a colación citado en la doctrina. Por ejemplo, A quiere comprar el terreno de B, pero B, que es enemigo de A, no se lo va a vender, es el ejemplo que trae Borda. Entonces, ¿qué hace A? Se pone en connivencia con C para darle el dinero y pedirle a C que compre el terreno de B, que B no le va a querer vender a A. Entonces, en ese caso, A y C se pusieron de acuerdo para engañar a B, siendo B y C las partes finalmente del acto jurídico que va a caer, y quien va a caer en engaño va a ser B, el propietario del inmueble que va a vender, es decir, el vendedor. Si bien esta es una excepción a la regla, es bueno tenerla en cuenta, porque normalmente la doctrina nos dice, o nos menciona los otros tres caracteres: una declaración de voluntad ostensible, una declaración de voluntad oculta, un objeto de engañar y un concierto de partes del acto jurídico para engañar a una persona, a varias personas o a todos. Es decir, cuando se da principalmente la transferencia a un acto registral, y ese acto registral tiende, a través de su registración en el registro correspondiente, tiende a engañar, entre comillas, a todo el resto de la sociedad que tiene que creer ese acto verdadero. Algo que se suele traer siempre a colación es esta pregunta: ¿qué actos pueden ser sometidos a simulación? Y la doctrina dice, en realidad, todos aquellos actos jurídicos, especialmente los de contenido patrimonial, pueden ser sometidos a simulación. Pensemos que pueden ser simuladas compraventas de inmuebles, compraventas de bienes muebles registrables, compraventas de bienes muebles no registrables, compraventas de cosas muebles en general, donaciones, préstamos. Si lo ponemos a pensar, realmente la lista es inagotable, porque todos los actos de contenido patrimonial pueden ser esencialmente simulables. La doctrina, sin embargo, dice hay algunos actos que no se pueden someter a simulación. Por ejemplo, los actos del derecho público, porque intervienen en ellos las autoridades del gobierno. No pueden someterse a simulación en una ley, un decreto, un reglamento, una resolución. Es decir, son actos con los cuales la posibilidad de simular sería más difícil. Nos dice también la doctrina los actos procesales que suceden normalmente en un juicio bajo la supervisión o la intervención de un funcionario público especialmente designado para eso, como el juez, y otro funcionario público que es el actuario, tampoco estarían sometidos a simulación. Incluso los casos del derecho de familia, como el matrimonio o la adopción, no estarían sometidos a simulación. Sin embargo, yo personalmente, con respecto a los dos últimos casos, por lo menos tengo algunas reservas, porque podríamos perfectamente, puestos de acuerdo entre dos o más personas, simular un juicio para proceder simuladamente a un embargo. Es decir, el juicio no va a ser simulado en sí, el instrumento no va a ser simulado en sí,
pero la intención de las partes realmente van a proceder a la simulación porque no habiendo conflicto hay un litigio aparente y en ese litigio aparente se registra una cantidad de medidas, incluso de remates, etcétera, que pueden no corresponder realmente a la realidad. Y con respecto al matrimonio, tenemos noticias de todas partes del mundo que por motivos migratorios muchas veces hay personas que simulan matrimonios, es decir, para salvar ciertas disposiciones con respecto a leyes de migración que exigen que una persona sea de tal o cual país para tener tal o cual derecho, simulan casarse con nacionales de ese país y finalmente ese matrimonio no deja de ser sino una parodia de matrimonio, un acto real en el sentido de la exteriorización, en el sentido de la materialización, pero totalmente aparente en el sentido del trasfondo, porque realmente no existió el acto, es simplemente la formulación del mismo. Pero la doctrina, si ustedes revisan, van a encontrar que se refiere normalmente a estos cuatro casos. Que se refieren normalmente a estos cuatro casos que hablan de los actos del derecho público, de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones de carácter administrativo, de los actos procesales llevados a cabo en juicios y de los actos del derecho de familia. Mi personal reserva con respecto a los dos últimos. Un tema que se habla mucho cuando se habla del tema de la simulación es la causa simulandi, es decir, el motivo por el cual se simuló un acto. Cuando se analiza realmente la procedencia de una demanda de simulación, el juez va a tener que analizar muchos hechos porque va a dejar sin efecto, ya me estoy anticipando lo que voy a hacer más adelante, va a poder anular un acto jurídico diciendo que el acto jurídico no tiene un contenido real, es simulado en forma absoluta o en forma relativa, pero siempre ilícito. Y va a tomar en cuenta, aparte de las pruebas, muchas de ellas indiciarias meramente, con una característica que la vamos a analizar después, que sean precisas, graves y concordantes. Tiene que tener en cuenta si existe o no causa simulante, es decir, si existe algún motivo por el cual la parte querría haber simulado. Y voy a un caso que lo trae, o que trae la doctrina permanentemente. Cuando se demanda la nulidad por simulación de unas transferencias que una persona haya hecho a favor de otra, se prueban una cantidad de cuestiones y se revisa por qué esa persona simuló ese acto. Y podría ser que esa persona haya simulado ese acto porque, por ejemplo, quería beneficiar en la partición de bienes que vaya a suceder a futuro a un heredero sobre los demás herederos, desconociendo la legítima de estos. Beneficiar a un hijo sobre los demás hijos por un relacionamiento bueno con uno y malo con los otros que tuvo el padre que está realizando esta causa simulada. Y para eso utiliza una triangulación, es decir, le transfiere los bienes a un amigo para que este amigo, una vez producida la muerte del padre, se los transfiera totalmente a uno de los hijos. Cuando esto sucede, los hijos que se quedaron fuera de la herencia dirían: realmente nuestro padre quiso dejarnos fuera de la herencia porque teníamos un conflicto con él y nos quiso perjudicar en la legítima, etcétera, etcétera. O cuando con la misma triangulación un deudor quiera poner a salvo su patrimonio y usa el acto jurídico simulado para volverse artificialmente insolvente. Pone los bienes a nombre de un tercero y los deja ahí, o incluso se los transfiere a una empresa o a personas de su entera confianza, como ciertos familiares, para que los acreedores del transferente no puedan embargar de esos bienes. Cuando al juez le cuentan esto, cuando le plantean la demanda y le cuentan esto, el juez entiende que hay una causa simulante, es decir, una razón, un motivo por el cual el transferente de estos bienes quiso proceder eventualmente a la simulación. Y esto es algo que normalmente hay que probar para pedir la nulidad del acto jurídico. Vayamos a la clasificación de los actos simulados. La doctrina y la misma ley menciona esta doble clasificación. La simulación puede ser absoluta y relativa o puede ser lícita o ilícita. Vayamos a la primera, la llamada simulación absoluta y relativa. Decimos que hay una simulación que es absoluta cuando la misma envuelve una apariencia no teniendo ningún contenido. Es decir, el acto es totalmente mentiroso, es una mera apariencia sin ningún contenido real.
Esto sucede mucho cuando una persona simula, por ejemplo, vender un inmueble, pero en realidad se queda con el inmueble. Vamos a ver después la figura del contrato de documento y las ocasiones en que se da. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso del deudor que quería poner a salvo su patrimonio, estamos en presencia de una simulación absoluta. No tiene nada de real. El acto en sí es una mera carcasa, es un mero cascarón, sin ningún tipo de contenido, y envuelve el mismo la nada, es decir, no tiene un contenido puntual. La simulación es relativa cuando el acto aparente es ostensible, que es visible, que las partes y los terceros lo perciben, esconde otro acto real. Por ejemplo, cuando la persona dice que vende una propiedad a alguien y sin embargo se la está donando, es decir, no hay contraprestación de suma de dinero o precio. O cuando tiene ciertas cláusulas que no son ciertas, como fechas, como montos, como condiciones, como cláusulas accesorias, que se ponen pero en realidad no son ciertas. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando en un acto de compra-venta se simula el precio, muchas veces por motivos tributarios, muchas veces por motivos de gastos, muchas veces por otros motivos, y entre las partes venden el inmueble en 100 millones, pero en la escritura, pero realmente se está pagando 1.000 millones. ¿Y por qué hacen esta diferencia? Por muchos motivos. Es decir, ahí ya vamos a ver cuál va a ser la casuística de cada uno al momento de establecer la motivación. Esto nos dice la doctrina en el mismo sentido. Se entiende por simulación relativa, dice. Por dicha razón, la simulación relativa puede referirse a la naturaleza del acto. Es decir, lo que hablábamos. O es donación, o es compraventa. De todos modos, es transferencia, pero se está mintiendo en la naturaleza. Al contenido, objeto y a las personas. Se simula respecto a la naturaleza cuando se efectúa en realidad una donación, sin embargo, para realizarla se opta por la forma de la compraventa. Se simula el contenido cuando en un acto de compraventa figura un precio inferior al real, o cuando en un instrumento se falsea la fecha, posdatándolo o antedatándolo, o sometiendo los efectos del acto a condiciones o modalidades inexistentes o ficticias. En cuanto a la persona, la simulación es más frecuente. En la vida de los negocios son denominados prestanombres, testaferros o también hombres de pago. Para formar una sociedad anónima se recurre a otras personas como supuestos socios cuando en realidad no lo son. Tenemos una clasificación que es también importantísima. La primera, la absoluta y relativa, tiene que ver, digamos, con el volumen de la mentira, de la simulación del acto jurídico. En esta segunda tiene que ver con algo más sustancioso, creo yo, con la licitud o la ilicitud del contenido del acto. En primer lugar, y esto creo que lo señalé ya de entrada, el hecho de que engañemos a través de un acto jurídico en el ámbito del derecho no significa precisamente una cuestión peyorativa, porque puede ser absolutamente inocuo. Es decir, la persona pudo estar simulando un acto jurídico, sea por comodidad, por ser discreto, por no querer llamar la atención, por modestia, y no le causa ningún mal a nadie. Habíamos dado el ejemplo de la persona que dona, no quiere aparecer ante las cámaras en un acto público donando una suma muy importante de dinero y recurre a otra persona. Ahí tenemos un acto simulado relativo y totalmente ilícito. Es decir, el acto real existe, se produce la donación, no hay mentira en el monto donado, pero el donante es otro. Entonces la pregunta es, ¿a quién le agravia eso? ¿Quién podría agraviarse de ello? Absolutamente nada. Fíjense lo que dice nuestro Código Civil Argentino y el Código Civil Argentino de Vélez. Y acá está esta parte que les decía que no existe una igualdad, sino una identidad. Y recalco o subrayo el punto. La identidad no es lo mismo que la igualdad. En la identidad, las cosas son exactamente la misma. Y en la igualdad, las cosas no son exactamente las mismas. Me acuerdo de un famoso ejemplo que había dado un profesor de lógica que decía: la expresión 2 es solo idéntica a 2, aunque sea igual a la expresión 1 más 1. Pero hay muchísimas expresiones que dan 2.
como por ejemplo 4 menos 2 es 2, o 3 menos 1 es 2. Y así podemos estar todo el día haciendo pequeñas operaciones matemáticas que nos den finalmente 2. Pero la expresión 2 es solo idéntica a 2. Y esta norma del 305 de nuestro Código Civil es idéntica al 957 del Código Civil de Vélez. Y esto es importante por un motivo. Si necesitan más información sobre el artículo 305 del Código Civil, pueden leer cualquier comentario al 957 del Código Civil de Vélez, que les va a servir perfectamente, porque acá no estamos hablando de igualdad, sino de identidad. Es decir, es el idem de la otra norma. Pasemos ahora a lo que nos da mucho trabajo a abogados y a jueces, que es el tema de la simulación ilícita. En la simulación ilícita entramos ya en otro campo. Acá sí entramos a hablar de perjuicios a terceros, entramos a hablar de a veces inclusive perjuicios a la otra parte del acto jurídico, entramos a hablar de connotaciones ilícitas, es decir, de hechos prohibidos por la ley, que finalmente terminan siendo ejecutados a través del acto simulado. Cuando hablamos de una simulación ilícita, estamos hablando entonces de que el contenido del acto o agravia a alguien, perjudica a alguien o directamente contraviene una disposición normativa. Habíamos dicho, por ejemplo, puede darse el caso de una persona que decida quedarse insolvente para no pagar sus deudas y transfiere sus bienes simuladamente a una persona jurídica, cuyas acciones corresponden totalmente a él o a personas de su confianza. O una persona que quiera beneficiar a un solo heredero dejando sin beneficio a los demás herederos. O una persona que por incumplir una norma pone bienes simulados a favor de sus hijos y con eso está eludiendo una prohibición legal. Hubo un caso muy famoso resuelto en el Poder Judicial ya hace unos años, en donde una persona que había sido hace muchos años acá en Paraguay electa como senador de la República tenía una gran participación accionaria, de hecho era dueño de empresas que brindaban servicios públicos, específicamente transportes, y hay una prohibición legal a que ciertos funcionarios públicos tengan participación en este tipo de empresas. ¿Qué hace este señor? Pone a nombre de su hija su participación accionaria en estas empresas. Terminado su mandato, pide que le devuelva y la hija se niega a devolverle esas cuotas accionarias. Por lo tanto, sucede en este caso que aplicamos el 306, segunda parte, que nos dice claramente: en tal caso, los autores de la simulación ilícita, solo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad con arreglo a lo dispuesto por este código sobre el enriquecimiento sin causa. Recordemos que el enriquecimiento sin causa está previsto en el artículo 1817, que les copié acá brevemente. En este caso muy interesante, las personas se habían demandado entre sí, el afectado le había demandado a la otra parte del acto jurídico por nulidad del acto jurídico basándose en la alegación que había cometido un verdadero acto ilícito al momento de simular un acto jurídico que se suponía que era una transferencia real de esa participación societaria a favor de una persona que obviamente no era funcionaria pública. Plantea la demanda y la demanda encuadra perfectamente en el artículo 306, segunda parte, donde dice: las partes del acto ilícito simulado podrán demandar la nulidad, es decir, ellos mismos pueden pedir la nulidad. Y este artículo 306, segunda parte, siempre a mí me recuerda que es por lo menos una excepción a aquella regla que dice que lo ilegal no otorga derechos. Y en realidad, acá vemos que lo ilegal sí le está otorgando derechos a la parte del acto simulado ilícito, es decir, él mismo puede plantear una acción, tiene el derecho de plantear una acción de nulidad en ese sentido. Pero ¿qué dice la primera parte del 306? Dice: se podrá anular el acto jurídico cuando por simulación se perjudique a un tercero o se persiga un fin ilícito. Lo que hablábamos hace un rato. Tendríamos que ver
si causa daño a alguien o si directamente está prohibido por la norma, para proceder seguidamente a la nulidad por simulación ilícita. Vamos a volver sobre esto cuando vayamos viendo dentro de un rato cuestiones que tengan que ver con justamente esto que vemos en pantalla, la acción de simulación. Hablemos de algunas cuestiones con respecto a la acción de simulación, algunas cuestiones de carácter procesal. En primer lugar, ¿quién tiene la legitimación activa? Es decir, ¿quién puede demandar? Y en este sentido, tenemos que la simulación corresponde, o la acción de simulación corresponde a toda aquella persona que tenga un interés jurídico protegido, sea parte del acto o sea un tercero. Acá les voy a contar cómo viene siendo parte o siendo un tercero. Vamos a suponer que yo haya transferido un inmueble en forma simulada a favor de otra persona. Y vamos a suponer que lo transferí, hubo un caso real, incluso está citado más adelante en el nombre del juicio, hubo un caso real en el que una persona había recurrido a un prestamista acá de Asunción y ese prestamista le iba a facilitar una suma de dinero, pero le dijo que como garantía, entre comillas, le pedía que le transfiriera su casa. Y la persona, agobiada por una situación muy extrema, le transfiere la casa a este prestamista y este prestamista le entrega el dinero. Llega el plazo de vencimiento y después de varias prórrogas de ese vencimiento, se produce finalmente la falta de pago y la demanda del prestamista por el cobro de la obligación. La persona que había transferido la propiedad había planteado luego una demanda de simulación contra la otra parte del acto simulado. Y en este caso vemos claramente que la parte del acto simulado había sido perjudicada por el acto simulado y en ese perjuicio que se le causó basaba la pretendiente, la parte actora, basaba su demanda. Es decir, ella había sido parte de un acto simulado, la otra parte del mismo acto simulado se negaba a devolverle el inmueble que había realmente sido transferido solamente como garantía, no como una transferencia real, y finalmente en primera instancia y en cámara esta persona, una señora, gana la demanda y termina restituyéndosele el inmueble. O puede ser un tercero, es decir, pensemos en el caso del acreedor. El acreedor de una persona que enajenó todo su patrimonio a una empresa o a varias personas de su confianza para no pagar sus deudas. Ese acreedor es tercero, extraño al acto simulado. Por lo tanto, siendo tercero extraño, de todos modos es perjudicado. Y siendo perjudicado, tiene acción para demandar la nulidad y la retrogradación del acto, de modo a que se le devuelva al patrimonio del sujeto obligado, del deudor, aquellos bienes que había transferido. Con respecto a la legitimación pasiva, fíjense lo que nos dice un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, ya del año 2000. Dice: la acción de simulación genera un litisconsorcio necesario entre los intervinientes del acto simulado a fin de que la sentencia que se dicte produzca los efectos de cosa juzgada. La pregunta es: ¿quiénes son los intervinientes? O sea, si el acreedor es el que le demanda al deudor que transfiere todos sus bienes, le tendrá que demandar también a quienes aparecen comprando esos inmuebles. Eso resulta claro. La parte compleja de este asunto tiene que ver con esto, con la situación del escribano. Es decir, ¿qué sucede con la famosa intervención casi forzosa que hacemos los jueces o que hacen las partes, que los jueces tramitamos cuando el escribano tiene que ser demandado? Y creo que este fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, es por demás elocuente. Acá nos dice básicamente, y les dejo después para una lectura total, que hay que distinguir la mera actividad certificadora que tiene el escribano, es decir, aquella actividad por la cual da fe del acto, menciona que vinieron A y B a su escribanía, que A le vendió a B por una suma de dinero un inmueble, que B le pagó antes de ese acto o en ese acto, etcétera, etcétera.
Y él lo que hace es certificar lo que se produjo en su presencia. De aquella actividad, hay que distinguir esa primera actividad certificadora de aquella actividad en la cual el escribano es parte decisiva de la causa nulificante. Y en estos casos, dice la Corte, cuando es una actividad meramente certificadora, cuando el escribano se limita a decir A le vendió a B y B le compró a A pagándole una suma de dinero, dice la Corte, no debería ser parte del escribano, porque el escribano no contribuyó al acto ilícito, no contribuyó al acto que se pretende anular. Distinto sería si el escribano participó del acto en otros supuestos, como por ejemplo hubo casos en los cuales el escribano certificó que una persona evidentemente afectada de insanía, porque tenía símbolos externos muy claros de que se encontraba afectada de incapacidad, el caso era una persona con síndrome de Down, el escribano había dicho hábil y de mi conocimiento, es decir, dio la constancia de que la persona podía realizar válidamente el acto jurídico. En esos casos se trata de una situación muy distinta y acá la Corte creo que realmente pone las cosas en su lugar y dice, tratándose de una actividad meramente certificadora, el escribano en principio no debería ser parte de esto. ¿Cuál es la naturaleza de la acción? Y realmente la doctrina dice esto, o sea, se trataría, según una primera opinión, de una acción de nulidad. Se trataría, según otra opinión, de una acción declarativa de la inexistencia del acto. Y se trataría, según Borda, de que, criticando la segunda opinión, de que el acto realmente existe. Dice Borda, y es tan real, dice él, al punto que si el sujeto que haya adquirido simuladamente un bien lo llega a transferir a otra persona, ese acto se vuelve inatacable. Vamos a ver dentro de un rato que nuestro código tiene una norma muy puntual. Personalmente creo que se trata claramente de una acción que apunta a la nulidad del acto jurídico. La teoría de la inexistencia la vamos a ver en otra charla, en otra lección. Tiene perfiles muy distintos a la mera declaración de la nulidad. Una cuestión importante en este tipo de acciones es el vinculado al tema de la carga de la prueba. Y al respecto, tenemos que decir que la jurisprudencia, este es un caso fallado también acá en Asunción por el Tribunal de Apelación, segunda sala, en el año 2012, en donde se dijo básicamente la parte que alega la simulación carga con toda la prueba que tiene que producir, porque hay una suerte de presunción a favor del acto que está siendo impugnado. Y esta presunción de legitimidad del acto tiene que ser destruida por quien lo ataca. Y en caso de duda, tenemos que estar a favor de la continuación del acto. Este es un principio que de hecho se asienta frecuentemente en la doctrina vinculada a la nulidad de los actos jurídicos. Entre la duda si el acto es nulo o el acto es válido, vamos a estar porque el acto es válido. Por lo tanto, es la parte en la que tiene que destruir muy férreamente aquella presunción de legitimidad de ese acto y tiene que aportar para ello prueba que incluso, lo vamos a ver dentro de un momento, puede ser indiciaria, es decir, pueden ser indicios que nos lleven posteriormente a presunciones. Pero para hablar propiamente de la carga de la prueba, antes de entrar en materia, también tenemos que decir esto. La prueba es la simulación lícita. Y acá hay una cuestión que me gustaría ajustar para que no se entienda mal esto. En realidad, nadie ataca una simulación lícita, porque la simulación lícita, habíamos dicho, no es ilegal, no causa agravios, nadie reclamaría. Hay casos que pudieron haber nacido como simulados ilícitos que se tornaron ilícitos al momento en que la parte del acto, por ejemplo, se niega la devolución. Es decir, pensemos el caso de una persona que por confianza le dice a un amigo que quiere poner ciertos bienes a su nombre en un acto de venta simulado, una transferencia simulada, porque, por ejemplo, va a dar un viaje por el mundo y no sabe cuántos años va a tardar en volver. Y le pide a este amigo que cuando un hijo que tiene llega a la mayoría de edad, se los transfiera nuevamente. O que si él vuelve antes, se los devuelva. Yo creo que en ese caso la simulación nace lícita y se torna ilícita cuando, vuelto el transfiriente al país, le pide al
al adquirente simulado que le devuelva los bienes y el adquirente simulado se niega a ello. Entonces, en ese caso, si nos vamos a la causa simulandi, tendríamos que decir, ¿hubo un motivo para simular? Y sí, hubo un motivo, o sea, había un motivo, digamos, de comodidad, había un motivo puntual que podríamos explicar, pero no habría ningún inconveniente, no habría ninguna explicación razonable para no pedir la prueba de lo que se llama el contradocumento. Por eso, en general, dice en la doctrina que cuando la simulación nació ilícita y se tornó ilícita, la prueba que se espera es la del contradocumento. Es decir, de aquel documento firmado paralelamente al acto jurídico, que normalmente es mantenido en reserva, vamos a hablar más tarde de contradocumento, pero que normalmente es mantenido en reserva, que cuenta la verdad del acto. Y la pregunta es, si yo salgo a dar una vuelta por el mundo en un velero y le pongo a un amigo los bienes en confianza para que él haga algo durante mi ausencia, ¿cuál es el inconveniente que le haya hecho firmar una carta, una nota, un documento en el cual se cuente la verdad del acto? No habría ningún inconveniente. Entonces lo que se espera acá es el contradocumento. Pero quiero hacer la aclaración que el título puntual de prueba de la simulación ilícita no es muy exacto. Tendría que ser prueba de la simulación ilícita que se tornó ilícita. Pero también tendríamos que reconocer que si existiera, por ejemplo, una confesión, sea hecha por una absolución de posiciones, que es una prueba dentro del proceso, o sea hecha la misma contestación de la demanda, o haya principio de prueba por escrito que está descrito muy puntualmente en el artículo 705 del Código Civil paraguayo, también podría admitirse eso. O sea, nadie exigiría el contradocumento si al momento de contestar la demanda el demandado dijera sí, es cierto, se produjo el acto simulado, el acto no es real, etcétera, etcétera. La situación sería muy rara porque llegarse a ese extremo para tener que allanarse no sería muy común, pero podría admitirse la confesión espontánea hecha en los escritos de contestación de demanda, de conformidad al artículo 302 del Código Procesal Civil. Se podría conseguir esa esa confesión provocada a través de la prueba de absolución de posiciones, o podría incluso haber principio de prueba por escrito, es decir, alguna carta, algún email, algún instrumento que haya emanado del sujeto obligado a devolver y que tienda a reconocer la verdad que lo afirmaba por la otra parte. Esto es lo que dice puntualmente el artículo 307 cuando nos habla del contradocumento. Si hubiera un contradocumento firmado por alguna de las partes para dejar sin efecto el acto simulado, cuando éste hubiera sido ilícito, o cuando fuere ilícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer de él y sobre la simulación si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes o contra los derechos de un tercero. Yendo ya a la prueba de la simulación ilícita, tenemos que decir que esta es amplia. Fíjense lo que dice el 310. La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la demanda fuere promovida por terceros y cuando fuera destinada a invocar la ilicitud del acto simulado, aunque fuere promovida por las partes. Al respecto tenemos que decir que es muy obvio, el tercero no fue parte del acto, entonces es imposible que tenga un contradocumento. Es imposible. Imaginemos el caso del acreedor que está impugnando la transferencia simulada de los bienes que hace su deudor a favor de terceros para esconder estos bienes. Obviamente el acreedor es un extraño a ese acto, no tiene no le es materialmente posible tener el contradocumento. Y cuando fuere ilícita la simulación, se admitiría también todos los medios probatorios a favor incluso de las partes, es decir, no solamente el contradocumento. Y acá es donde yo me asiento un poco para decir lo que estaba señalando hace un rato. Cuando la simulación lícita se tornó en ilícita, finalmente la demanda es por simulación ilícita, entonces se permitiría la amplitud probatoria también para quien fue parte de ese acto simulado. Esta amplitud probatoria nos lleva, como les decía, a los inicios de las presunciones.
¿Y por qué es importante esto? Porque los indicios son una serie de hechos aislados. Los indicios son una serie de hechos aislados que, puestos todos en forma ordenada, tienen que reunir tres condiciones que son importantes, que son recurrentemente citadas por la doctrina. Tienen que ser precisos, tienen que ser graves y tienen que ser concordantes. Es decir, tienen que apuntar todos en un sentido, tienen que traer elementos creíbles y de peso, no tienen que ser contradictorios. Por lo tanto, si son precisos, graves y concordantes, estos hechos aislados me van a llevar a mí, al intérprete del acto, o al juez, a decir finalmente, acá hay una presunción. Es decir, yo puedo presumir que este acto es simulado ilícito. Pero tiene que ser preciso, grave y concordante, porque no son pruebas directas. Y porque me van a llevar, como juez del caso, a dejar sin efecto, a anular un acto jurídico que nació con la presunción de legitimidad que habíamos visto, que nació con todos los elementos internos, que se dieron cumplimiento a todas las formalidades y que incluso si es registrada está anotado en el registro público, la Dirección General de Registros Públicos. Por lo tanto, nos dice la doctrina, ojo, los indicios tienen que apuntar todos en el mismo sentido, tienen que versar sobre hechos muy convincentes, sobre cuestiones muy convincentes, tienen que ser precisos, graves y tienen que ser concordantes. No tenemos que tener indicios que apunten a un lugar, indicios que apunten a otro lugar. Y la doctrina nos dijo esto, y la jurisprudencia nos dice esto. ¿Cuáles son algunos hechos que se pueden tomar como indicios? Y cuando reunimos todos estos hechos, aislados aparentemente, pero precisos, graves y concordantes, podemos decir que tenemos una prueba indiciaria fuerte. Por ejemplo, el parentesco o la amistad íntima entre los simulantes. El precio vil, es decir, el precio residual, el precio insignificante que delata la mentira de la transacción. El hecho de que la escritura se haga constar que el vendedor recibió el precio antes del acto. El excesivo formalismo en la concreción del negocio. La incapacidad económica del comprador. Era un notorio insolvente, tenía deuda, estaba inhibido, no, pues se trataría de salvo para los bienes muebles no registrables. Pero si tenía deudas, si no tenía un negocio fijo, un oficio fijo, si no tenía ingresos fijos, si no aportaba al fisco. La venta en bloque es la totalidad de los bienes por parte del que simula vender. La falta de tradición de la cosa vendida. Y esto es muy importante, es decir, la persona que vende la cosa no se la entrega al comprador. El comportamiento de las partes antes, durante y después del contrato, como lo decía el 708 del Código Civil, así como la conducta procesal en caso de que se llegue al litigio judicial. Si nos fijamos bien, cada uno por separado de estos hechos no son ilícitos. Es decir, una persona le puede vender a un pariente o a un amigo íntimo una propiedad, sí puede. ¿Le puede vender por un precio insignificante? Sí puede, no es ilícito. Puede hacer constar que el vendedor le haya pagado antes y le pudo haber pagado de verdad antes, es lícito. Puede una persona que tenga aparentemente problemas económicos tener dinero escondido de sus acreedores y comprar un bien, puede hacerlo. O no tener un oficio conocido o una forma de ingreso conocida, pero de todos modos puede tener patrimonio, dinero aparte, puede perfectamente, es factible. ¿Puede producirse la venta en bloque de la totalidad del patrimonio? Sí puede. Puede haber falta de tradición de la cosa, es decir, si una persona le vende a otro su inmueble, puede convenir en que el vendedor se quede en el inmueble. No es ilícito, pero preguntémonos, ¿es normal? ¿Es racional que todo esto pase en el mismo caso? Es decir, que justo se le venda a un amigo íntimo o a un pariente por un precio insignificante, que el vendedor no salga de la cosa. Si nos vamos a la casuística del día a día, notamos que las personas cuando compran algo, principalmente un inmueble, lo quieren ocupar. Es decir, quieren entrar en él, lo quieren alquilar a terceros, o quieren vivir en él, o quieren instalar un negocio. Es decir, lo compran para algo, no para que el vendedor siga viviendo. Lo compran y empiezan a pagar ellos los impuestos. ¿Qué pasa cuando el vendedor sigue pagando los impuestos? Cuando no hubo cambio
del registro de luz, del registro de agua, del registro de teléfono, de los servicios generales que acceden al inmueble. Entonces, cuando todos estos indicios, o muchos de estos indicios, se juntan, en el mismo caso, ahí hablamos de indicios que son precisos, graves y concordantes, y nos llevan a la convicción que podría haber realmente una prueba presuncional, que en este caso existió una simulación. Hay unas jurisprudencias que van a ir leyendo después con más detalle con respecto a los indicios de las presunciones, que son interesantes para ir completando un poco la idea, pero creo que con esto que estábamos hablando habrá quedado, seguramente, ojalá que sí, clara la idea de cómo funcionan los indicios. Repito, perdón por la insistencia, los indicios tienen que ser todos coincidentes, la doctrina llama concordantes, no tienen que aparecer algunos indicios en esta dirección, otros indicios en dirección contraria, tienen que ser todos concordantes, tienen que ser graves, tienen que versar sobre hechos importantes del negocio, tienen que ser precisos, tienen que ser claros, es decir, le tienen que transmitir al juez o a cualquier intérprete del acto la convicción de que está en presencia de un acto realmente simulado. Le dejo después a la lectura de estas jurisprudencias. Vamos a hablar del contradocumento. El contradocumento fue definido por Vélez como el acto destinado a quedar en secreto que modifica las disposiciones de un acto ostensible. A quedar en secreto, a quedar en reserva. Por eso es que normalmente, usualmente, el contradocumento se hace en un instrumento privado. Aunque nada obsta, nada impide que se haga un instrumento público, pero perdería la gracia. Porque si se hace un instrumento público, el instrumento público por tanto no sea una escritura pública. Y entonces, ¿cuál es el interés de mantener en reserva cuando está eso en un protocolo al cual por orden judicial se puede acceder fácilmente? Las definiciones corren también todas en el mismo sentido. Constituye una declaración de voluntad que manifiesta o pone en evidencia una realidad oculta. Normalmente es un instrumento privado. ¿Y por qué decía que puede ser hecha en instrumento público? Por lo que dice el artículo 386. Cuando nos dice, contenido del instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado. Normalmente es privado. Normalmente es privado. La casuística, hasta donde yo conozco, siempre el instrumento del contradocumento es una hoja de papel común en donde se redacta la verdad del acto jurídico y firman las partes sin presencia del fedatario, sin que cumplan los requisitos de la escritura pública. O sea, no es una escritura pública. Puede ser una escritura pública, perfectamente, sin problema. No dice el código. Un poco repitiendo, reforzando la idea. Con respecto al artículo 386, quiero hacer una acotación que me parece muy importante. Este artículo 386 no está en el capítulo de la simulación, la sección de la simulación que arranca en el 305 y va hasta el 310. El artículo 386 está en el capítulo, la sección, perdón, que habla de la prueba y puntualmente de los instrumentos públicos. Ahí vemos el 386, que es un artículo importante para entender el ámbito de la simulación, y en donde esta parte que marqué con colores que no son aleatorios, yo sé de paso, nos dice puntualmente qué efecto tiene el contradocumento con respecto a los terceros que eventualmente adquirieron derechos sobre la cosa objeto del acto simulado. Dice el 386, el contenido de un instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado que los interesados otorguen, pero el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni lo tendrá la escritura pública. ¿Quiénes son los sucesores a título singular? Los que compraron la cosa. Van a estudiar ustedes en algún momento, en otra materia, seguramente la diferencia entre los sucesores universales y los sucesores a título singular.
El sucesor a título singular es el que sucede a una persona en la propiedad de una cosa. Por lo tanto, quien compra, vayamos al caso más sencillo, quien compra una cosa es sucesor a título singular del antecesor de quien se lo transfiere. Y nos dice, pero el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni lo tendrá la escritura pública, si su contenido no está anotado en la escritura matriz y en la copia en virtud del cual hubiera obrado el tercero. Y acá viene la pregunta. ¿Cuándo se anota el contenido de un contradocumento en una escritura pública en la cual se está haciendo un acto simulado? Nunca, jamás. Es decir, si yo estoy poniendo mis bienes en nombre de una persona en la cual tengo mucha confianza, en la cual confío ciegamente porque por A, B o Z motivo, porque voy a hacer un viaje, porque no quiero que mis acreedores me embarguen, etcétera, etcétera. Si yo pongo mis bienes simuladamente para engañar a terceros, incluso maliciosamente, ilícito, ¿a quién se le ocurre decir, por ejemplo, que ese acto jurídico tiene un contradocumento que dice y se copia? Nadie. Por lo tanto, quienes adquieren el bien, o sea, la persona a quien yo puse el bien, a su nombre, puede vender el bien o puede hipotecarlo. Y esos terceros a los cuales vende o a los cuales hipoteca son terceros de buena fe, a título oneroso. Y a ellos yo no les puedo imponer el contradocumento si el contradocumento no está inscrito en la escritura matriz. Esta es una forma de protegerle a esos terceros porque obraron de conformidad a lo que se llama la buena fe registrada. Vamos a ver momentos más adelante este mismo artículo, perdón, esta misma idea cuando hablemos del artículo 308. Pero me anticipo a comentarles de que este artículo 386, que está en otra parte del código, un poco más adelante, hay que unirlos con estos artículos 305 a 310 porque tienen una normativa muy importante que es esta que acabamos de ver. Un poco más de jurisprudencia con respecto al... Bueno, finalmente, ¿cuáles son los efectos de la declaración de simulación de un acto? El efecto principal es el que establece la nulidad de ese acto. Y dentro de la nulidad ha sido clasificado como un acto anulable. Es decir, es una sanción que priva de efectos normales o naturales a ese acto jurídico y se retrotrae el acto jurídico reintegrando el bien al patrimonio de quien lo enajenó. Se devuelve a ese patrimonio. Por lo tanto, todos los acreedores podrían hacer valer sus derechos en contra del bien que se reintegró. Esto es muy importante señalar. Cuando yo como acreedor le demando a mi deudor que transfirió todos sus bienes a favor de terceros para no pagarme y le gano la demanda, logro que se retrotraigan los efectos de los actos simulados y se le devuelva al deudor, me beneficio yo y se benefician otros. ¿Por qué? Porque se reintegran al patrimonio esos bienes. Y como el patrimonio en la prenda común de los acreedores, accedemos todos. Y todos nos beneficiamos de esa retrogradación que hubo en el patrimonio del sujeto obligado. Esto es lo que les había adelantado hace minutos. El artículo 308 prevé justamente lo que habíamos hablado hace un rato, que nos dice puntualmente: los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la validez de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso con otras personas de buena fe. Dos requisitos: título oneroso y buena fe. Título oneroso significa que las personas hayan pagado algo, o en casos muy raros hayan permutado algo, hayan hecho el trueque, lo que comúnmente se llama el trueque. Título oneroso significa que les costó algo, normalmente dinero, que hayan pagado algo, y que sean de buena fe. Y el artículo dice: esta disposición se aplicará igualmente a la anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que otorgaron el acto simulado. La primera parte es la que nos interesa. No afectará
a esos terceros adquirientes de buena fe. Este artículo 308, repito, hay que leerlo en conjunto con el 386, que nos dice lo que ya les leí, perdón que repita porque me parece importante. El contenido de un instrumento público puede ser modificado o dejado sin efecto por un contradocumento público o privado que los interesados otorguen, pero el contradocumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular, ni lo tendrá la escritura pública si su contenido no está anotado en la escritura matriz y en la copia en virtud del cual hubiera obrado el tercero. Por lo tanto, si alguien compra el bien que yo simuladamente transferí a otra persona, porque esa persona está libre de hacerlo, o sea, de hacer la transferencia, yo no puedo extender los efectos de la nulidad de mi demanda por acto simulado hasta el tercero, salvo que el tercero haya comprado el inmueble habiendo nosotros anotado en la escritura originaria que ese acto tenía un contradocumento. Pero nadie hace esto último, nadie hace esto último. Normalmente el contradocumento se mantiene en reserva. Por lo tanto, aquel tercero que le compró a la persona a cuyo nombre yo transferí mi inmueble en confianza, estará protegido. Por eso se llama acá la protección al tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso. Y esto alcanza no solamente al que adquiere, también a cuyo beneficio se hagan actos de administración, como por ejemplo una hipoteca o como por ejemplo una prenda. En caso que la persona a quien yo puse mis bienes, su nombre, hipoteque el inmueble a un banco, la hipoteca va a dar. Y yo tendré que eventualmente ganarle la demanda, pero no puedo anular la hipoteca, porque la hipoteca se hizo ya con un tercero de buena fe que dio un préstamo y que tomó en garantía ese inmueble sin haber ninguna cuestión vinculada al acto simulado en la escritura. Recuerden leer siempre el 308 de la mano con el 386. ¿Qué nos dice la ley con respecto a la prescripción de la acción? Nos dice: se prescribe por 2 años, inciso G del artículo 663, la acción de simulación absoluta o relativa, intentada por las partes o por terceros. Esa es la parte fácil. Es decir, el plazo de 2 años, sea absoluta o relativa, que ayer no nos habla de lícita o ilícita, yo estimo que siempre será ilícita, aunque haya sido lícita en principio, convertida luego en ilícita ante la negación, pero será siempre de 2 años, sea absoluta o relativa, intentada por partes o por terceros. Esa es la parte fácil del artículo. Después nos dice: el plazo correrá para los terceros desde que tuvieron conocimiento del acto. Y ahí viene una cuestión del acto simulado. Y ahí viene una cuestión engorrosa: cómo probar cuándo tuvieron conocimiento del acto. En un caso vinculado a los vicios de la voluntad, la Corte había dicho que tendría que probar quien invoca una fecha distinta a la del acto inscripto registralmente que tomó conocimiento posterior. Es una salida, puede tener sus objeciones, pero fue la posición de la Corte en un momento determinado. Pero convengamos que es por lo menos engorroso, desde que los terceros tuvieron conocimiento del acto. Y dice: y para las partes, desde que el aparente titular del derecho intentare desconocer la simulación. ¿Se acuerdan del ejemplo que había dado de pongo mis bienes a nombre de un amigo porque voy a dar una vuelta por el mundo en mi velero? Y vuelvo a los 8 años, o a los 10 años, o a los 15 años, y le digo al amigo: volví, devolverme los bienes. Y él se niega en ese momento a devolverme los bienes. Según la ley, a partir de que el titular aparente desconoce el derecho del titular real, empiezan a correr los 2 años. Corrieron durante esos 8, 10 o 15 o lo que sea de años, ese plazo de 2 años no corrió. No corrió porque no hubo reclamo de devolución. Entonces tendré que demandarle a esta persona que no está cumpliendo con su obligación de devolverme la acción correspondiente para pedirle la devolución de estos bienes. Les dejo una lectura de una jurisprudencia para que después vayan, digamos, cerrando la idea a este respecto. Con esto cerramos la lección 18, que habla de la simulación,
Vamos a hablar ahora de la lección 17, hice a propósito de esta digregación por una cuestión metodológica, y vamos a hablar seguidamente del fraude pauliano. El fraude pauliano lo tenemos también dentro del grupo, voy a hacer ya mucho más rápido esto, dentro del grupo de vicios en los actos jurídicos, cuestiones vinculadas y atinentes a la buena fe. El tema del fraude es una cuestión que tiene varios ámbitos. Hablamos del fraude, que se llama fraude general, hablamos del fraude a la ley y hablamos puntualmente, y vamos a hablar puntualmente en esta lección, del llamado fraude pauliano. Cuando hablamos del fraude a la ley, hablamos básicamente de conceptos como la norma de cobertura, la norma defraudada, es por la cual se consigue a través de la norma de cobertura, a través de la cobertura de una norma jurídica, incumplir una prohibición de la norma defraudada. En ese sentido tenemos que decir que una norma prohíbe, pero yo uso otra norma para eludir la prohibición de esa norma. Y fíjense el ejemplo que cita el profesor Bonifacio Ríos en su libro, tomado de Zanoni, un tratadista argentino muy famoso. Dice, Zanoni trae un ejemplo de mismo a sostener en un conflicto de normas que se produce entre las que aseguran el régimen societario mediante reconocimiento de una personalidad distinta a la de sus miembros y las que contemplan y protegen el interés jurídico lesionado en razón de dicho reconocimiento, caso en el cual, operando bajo la protección de dicho régimen como norma de cobertura, se intentó desconocer el derecho del heredero legitimario. Es decir, lo que se hizo básicamente acá es, se dijo, vamos a defraudar los derechos del heredero legitimario amparándonos en normas del derecho societario. Es decir, se usó la figura del fraude a la ley. Todo este tema del fraude, en una acepción y en otra, tiene que ver con dos cuestiones que me parecen muy importantes. Una es esta, lo habíamos dicho al principio. Todo el sistema de vicios en los actos jurídicos, lesión, simulación y fraude pauliano tienen que ver con el tema de la buena fe. Y en estas definiciones, que todas apuntan más o menos en el mismo sentido, la creencia de que uno está obrando correctamente, de que uno está actuando dentro de los márgenes legales, dentro de los márgenes del derecho, etc., que no puede ser reclamada como inmoral, ni desacertada desde el punto de vista de lo que es normalmente aceptado por la sociedad, implica el tema de la buena fe. O sea, yo me estoy comportando como diríamos bien, correctamente. Cuando no se impone la ley una conducta de buena fe y nosotros estamos convencidos que esa buena fe la practicamos en el acto, aparece este otro principio. El principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Y qué nos dice este principio? Un principio que nos viene ya de la época de los romanos, cuando a través de la ley Cotelia Papiria decían, a partir de ahora ya no van a usar el cuerpo del deudor como objeto para cobrarse sus acreencias, sino que van a recurrir exclusivamente al patrimonio. Los acreedores van a recurrir al patrimonio como prenda común. Y dice este principio, entre otras cosas, o se refiere a este principio, entre otras cosas, que los acreedores van a tener como expectativa el patrimonio para cobrarse. Por lo tanto, si yo soy acreedor, conjuntamente con otros acreedores, y suponiendo que tengamos mayores o menores privilegios, habrá un acreedor hipotecario, habrán acreedores girografarios, digamos, el acreedor hipotecario se corta solo, porque tiene un bien específicamente atado a su obligación, como garantía, un bien inmueble. Pero nosotros los girografarios no tenemos ningún bien en específico, pero tenemos todo el patrimonio. Entonces, el patrimonio, como es una masa que crece y decrece constantemente porque el deudor realiza actos de administración, incluso actos de disposición, nosotros los acreedores creemos que nos va a pagar, entonces confiamos en sus gestiones. Acuérdense que la palabra crédito viene de credere, que en latín significaba creer, es decir, los acreedores creemos que el deudor nos va a pagar, y ese patrimonio
que maneja el deudor, como dije, crece y se achica constantemente por los actos de administración, incluso de disposición que él hace. Cuando crece, sube la expectativa que tenemos todos en cobrar nuestros créditos. Cuando se achica, decrecen relativamente nuestras aspiraciones de cobrar nuestros créditos. Pero la cuestión se da, ¿qué pasa cuando el deudor se vuelve insolvente? Es decir, cuando desaparece todo el patrimonio y entonces nos quedamos todos los acreedores quiroprácticos mirando asustados y diciendo de qué vamos a cobrar. La ley hipotecaria papelía ya nos impedía de aquel entonces, y hoy se repite el mismo principio, tomar el cuerpo del deudor y meterlo en una cárcel privada, obligándole a él o a sus parientes o a sus amigos que pagaran la deuda. Por lo tanto, tendríamos que recurrir a otras cuestiones vinculadas a la ejecución, puntualmente sobre su patrimonio, y qué pasa si el patrimonio ya no existe. Entonces, en ese caso, tendríamos que ver como una de las alternativas de solución, básicamente esto. Acá quiero marcar una primera gran diferencia con lo que expusimos en la primera parte de la charla con respecto al acto simulado, el acto jurídico simulado. El acto en fraude de los acreedores, y esto quiero marcar, señores, subrayado doble. El acto en fraude de los acreedores es un acto real. Es un acto real, es un acto que de verdad el deudor realiza. Lo hace en serio. Aplíquenle los indicios que quieran, no van a llegar nunca a la presunción de que ese señor simuló el acto. El acto simulado es un acto mentiroso. Es un acto que aparenta algo, pero es otra cosa o no es nada. El acto en fraude de los acreedores es un acto real. Y acá viene una primera predicción que la voy insistiendo en esta charla varias veces. No podemos elegir arbitrariamente qué hacemos. O tomamos la vía del acto del fraude poleno, o tomamos la vía de la simulación. Los hechos nos van a decir qué hacemos. Si nosotros, como primeros intérpretes, como abogados del caso, nos damos cuenta que la persona realizó el acto real porque todos los indicios nos indican que el acto es real, no podemos, porque es más fácil procesalmente, entre comillas, ir por el acto simulado, porque vamos a perder la demanda. La vamos a perder la demanda. El juez nos va a rechazar porque ese acto no es simulado, el acto real. Nos queda solamente la vía del fraude pauliano, de la acción revocatoria o pauliana. En estas ideas previas, fíjense lo que ya habíamos hablado, es decir, tenemos una serie de intereses comunes entre los acreedores quirografarios ligados a la suerte de esa prenda común que es el patrimonio del deudor. Cuando el deudor nos defrauda, porque digámoslo derechamente, el deudor vende su patrimonio para convertirlo en dinero, y el dinero en efectivo es mucho más fácil de ocultar que los bienes registrables, que son inocultables, porque los bienes registrables están registrados en el registro y ahí entran los embargos, las medidas cautelares, etc. Sin embargo, el dinero se puede meter en una caja fuerte en cualquier lugar y eso desaparece técnicamente del mundo. Cuando sucede eso, el deudor defraudó nuestra confianza. Esa creencia que teníamos que nos iba a pagar fue defraudada por el deudor. Si nos vamos a los conceptos, vamos a encontrar también ideas muy similares. Leo estos dos rápidamente para que tengamos una noción acabada. Dice: el fraude pauliano es el acto otorgado por el deudor en forma fraudulenta para provocar o agravar su insolvencia y burlar de esta manera a los acreedores, imposibilitando el cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad. Vamos a ver después cómo todo esto que va diciendo la definición del profesor Bonifacio Ríos la vamos a encontrar puntualmente en los artículos de nuestro código. Dice Monseñor Torraspe, un conocidísimo tratadista argentino, ya de muchos años de edad hoy día. Fraude a los acreedores es aquel que se comete a través de actos o negocios jurídicos válidos. La venta es en serio. Por regla general, positivos de actuación unilaterales o bilaterales destinados a enajenar derechos o facultades o abdicarlas. Abdicarlas dice porque vamos a ver que nuestro código prevé incluso las renuncias de derechos. En perjuicio de los acreedores, pues provocan o agravan la insolvencia o violentan la igualdad de los mismos
teniendo conciencia de obstaculizar o impedir la prestación de ayuda. Ideas muy similares entre las dos. Metodológicamente, el fraude pauliano está metido dentro de la regulación de los actos jurídicos en general. No constituye propiamente un vicio de la voluntad, por eso es que se lo regula dentro de los artículos o entre los artículos 311 y 317. Y esta regulación tiene que ver con, como dijimos, un vicio que afecta esencialmente la buena fe. Cuando hablamos de la acción pauliana, también llamada revocatoria o pauliana, apuntamos a que los acreedores, y acá tengo que poner el primer requisito, quirografarios. Repito, ¿quiénes son los acreedores quirografarios? Los acreedores quirografarios son aquellos que no tienen una garantía especial sobre su crédito o en favor de su crédito. Tienen la garantía de todo el patrimonio, pero no uno especial y diferenciado a los demás. Todo el patrimonio es la prenda común de esos acreedores quirografarios. En estos casos, los acreedores quirografarios tendrán la revocación de los actos de disposición, sean onerosos o gratuitos. Vamos a ver que nuestro código los trata en forma distinta. Sean onerosos o gratuitos, por los cuales sus deudores, en forma fraudulenta y para caer en insolvencia o agravar su insolvencia, transmiten estos bienes a otras personas por dinero o gratis, por dinero o donación, para no pagar sus deudas. Básicamente. Esto de la acción revocatoria pauliana y el fraude pauliano está muy vinculada al concepto de insolvencia. La pregunta es, ¿qué es insolvencia? ¿O cuándo un patrimonio está insolvente? La cuestión es muy gráfica, cuando no tiene la potencialidad de cumplir con las obligaciones. En épocas de crisis, muchas personas son afectadas por esta situación en donde, a pesar de tener bienes, por ejemplo, puede tener un lujoso penthouse, pero no podrían tener, por ejemplo, igual de todos modos la potencialidad de cubrir sus obligaciones. Es decir, podríamos hablar en ese caso de insolvencia. En este caso dice, cuando el patrimonio no tenga la potencialidad de cumplir con las obligaciones. Si el patrimonio sí tiene la potencialidad y hay bienes dentro del patrimonio, la acción de fraude pauliano tiene que ser desestimada. Es decir, los acreedores no tienen que plantear una demanda de fraude pauliano porque sí, tienen que plantear una demanda de fraude pauliano cuando el patrimonio se haya vuelto insolvente por actos que a propósito hizo el deudor para no pagar. Y todo esto, vamos a ver dentro de un rato, tiene que ser demostrado en un juicio. Y acá viene una cuestión, ¿quién prueba la insolvencia? Es decir, ¿a quién le corresponde probar la insolvencia? Básicamente hay tres posiciones. Dice, si nos vamos por el honor probante tradicional, le invito después a que lean el artículo, si no recuerdo mal, 249 creo que era, del Código Procesal Civil. En un segundo, tengo acá el código. Efectivamente, 249 del Código Procesal Civil dice: incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados, la calificación de los mismos corresponde al juez. Si nos vamos a la primera posición, diríamos un probandi tradicional, artículo 249 del Código Civil, quien invoca el hecho debe probar. Pues la pregunta es, ¿no se trata de un hecho casi negativo? Es decir, yo tengo que probar que el patrimonio del deudor se volvió insolvente, no tiene bienes. O aplicando, por ejemplo, el principio de las cargas probatorias dinámicas, entonces le podríamos decir al deudor, probado tu solvencia. Es mucho más fácil probar que uno tiene bienes a que una persona no tiene bienes. Es factible de ambas circunstancias, pero es más fácil hacerlo, digamos, por a quien se le acusa que esa persona tiene que demostrar su solvencia. Y hay una tercera posición que incluso dice cualquiera, incluso los terceros interesados podrían eventualmente probar la solvencia del sujeto obligado. Entremos en materia. ¿Qué nos dicen los dos primeros artículos del Código Civil paraguayo? Y lo voy a leer porque vamos a hacer referencia a los requisitos de
de estos dos. El primero trata de los actos fraudulentos cuando el acto es realizado a título gratuito, cuando el deudor regala sus cosas. Dice, los actos de disposición a título gratuito practicados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia por causa de dichos actos puede ser revocado a estancia de los acreedores. ¿Qué requisitos acá nos da la ley? Aparentemente uno solo: que el deudor sea insolvente, que haya caído en insolvencia por esos actos de disposición gratuitos. Hay otro requisito oculto, lo vamos a ver después, que se refiere a la anterioridad del crédito con respecto al acto insolvente, pero básicamente son dos, anticipo cuenta. No nos pide otra cosa, nos pide simplemente la insolvencia del sujeto obligado, porque el acto es gratuito. Sin embargo, cuando el acto es oneroso, nos dice: serán igualmente revocables los actos onerosos practicados por el deudor insolvente cuando la insolvencia fuere notoria o hubiese fundado motivo para ser conocida del otro contratante, y el crédito en virtud del cual intenta la acción sea anterior al acto fraudulento. Acá específicamente nos habla de anterioridad, cosa que no cita en el 311, pero sí está oculta, porque vamos a traer otro artículo del Código Civil para completar el dato. Si por virtud del acto se tratare de eludir la responsabilidad derivada de la comisión de un delito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto. De esto vamos a explicar un poquito más tarde. Quiero mostrarles ahora dos gráficos en forma secuencial. En este hice un resumen de los requisitos para la procedencia de la acción pauliniana cuando el título es gratuito. Y en este cuando el título es oneroso. Si se dan cuenta acá, hay básicamente, como les dije, dos requisitos: que el acto impugnado cause o agrave la insolvencia del deudor y que el crédito por el cual se va a pedir sea anterior al acto impugnado. Esto no lo cita el 311, pero sí lo cita el 430 del Código Civil, que dice: el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, pero no con los pasados. Es decir, cuando yo tuve la expectativa de cobrar, me fijé en el patrimonio que tenía hoy o que fue adquiriendo, pero no que el que tuvo ayer antes de que se constituya mi crédito. Por lo tanto, mi creencia, mi credere, viene desde el momento que se constituyó la deuda. Y por lo tanto, desde ese momento, bienes presentes y futuros, todo lo que haga con el patrimonio presente y futuro me interesa a mí, pero no me puede interesar lo que el deudor hizo antes. O qué el deudor tuvo antes, porque yo no tenía la expectativa de ese patrimonio anterior para que me pague. Pero cuando el acto impugnado a título oneroso, según el 312, tiene que ser causante o agravante de la insolvencia del deudor, tiene que ser también de fecha anterior, y aparece un tercer requisito: el mal llamado concilium fraudis. El mal llamado concilium fraudis. Digo esto del mal llamado concilium fraudis porque mucha doctrina paraguaya menciona el concilium fraudis trayendo la terminología del Código Civil de Vélez, en donde sí se pedía que existiera un concilio para defraudar, porque el artículo 968 del Código Civil argentino de Vélez decía en su última parte: y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice. Haya sido cómplice, eso significa que conozca de la existencia del acreedor quirografario, que sepa que le está vendiendo para defraudarle a ese acreedor quirografario y que él se preste para ello. Por eso es cómplice, según el Código Civil argentino. Nuestro Código Civil no es tan exigente. Nuestro Código Civil no dice, y vuelvo al artículo, dice: cuando fuere notoria o hubiese fundado motivo para ser conocida del otro contratante. Pero no pide que sea cómplice, como sí pedía el artículo 968 del Código Civil de Vélez. Nosotros, por una cuestión de comodidad didáctica y doctrinaria en Paraguay, a lo mejor le seguimos llamando concilium fraudis, pero técnicamente no es un concilium fraudis porque no es cómplice. Es simplemente una persona que sabía o que debió saber, pero no le pedimos tanto como sí le pedía al Código de Vélez, que le pedía ser cómplice.
Es decir, que se haya puesto de acuerdo para defraudar. Acá simplemente en Paraguay piden que sepa o deba saber, pero no que haya sido cómplice. Por eso quiero marcar bien la diferencia, porque cuando ustedes lean la doctrina paraguaya, el concilium fraudis técnicamente no es concilium fraudis, porque no hay acuerdo para defraudar. Y siempre me pregunté, ¿por qué se protegen más a estos actos onerosos con respecto a los gratuitos? Porque fíjense que la diferencia es esa, los demás son iguales, que causa grave la insolvencia están en los dos, que el crédito sea anterior, y en los onerosos nos piden nada más y nada menos que con mal llamado concilium fraudis. ¿Por qué se protegen más los onerosos? Precisamente porque son onerosos. Porque la persona que adquirió el bien pagó por ese bien. Y este es un principio. Normalmente se protege más al acto oneroso que al acto gratuito. Porque en el acto gratuito, el que adquirió nada dio. No tiene ninguna erogación. No tiene en teoría, no tiene ningún perjuicio si le sacan la cosa obtenida gratuitamente porque no salió nada de su patrimonio para obtenerla. A lo mejor pierde la ilusión de tener la cosa para sí y se picha un poco, pero hasta ahí. O sea, patrimonialmente eso no le va a afectar. Esto es justamente lo que habíamos hablado recién. Veamos después. En el artículo 967 del Código Civil de Berlín decía muy claramente, decía, si el acto de deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuera a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de estos, aun cuando aquel a quien sus bienes hubiesen pasado ignorase la insolvencia del deudor. No le pedía concilium fraudis. Sin embargo, en el 968 el Código Vélez le decía haya sido cómplice. Y ahí aparece, al momento de hablar de complicidad, aparece el concilio, el acuerdo para defraudar. Hablamos de esto hace un rato. ¿Cuál es la excepción a la anterioridad, a que el crédito sea anterior? Nos dice el artículo 312 en su última parte: si por virtud del acto se tratara de eludir la responsabilidad derivada de la comisión de un ilícito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto. Les cuento un ejemplo para ser muy claros. Vamos a suponer que un gerente de una empresa muy importante que maneja todos los vericuetos de la empresa se da cuenta que puede robarle a la empresa. Y sabe que le van a pillar, pero decide tomar la empresa delictiva porque está muy tentado por el dinero que va a ganar. Entonces, durante semanas y meses, vende todo su patrimonio y se vuelve técnicamente insolvente. Vende en serio, transfiere en serio su patrimonio a terceros que de verdad le compran. En ese caso, él se vuelve insolvente y posteriormente a volverse insolvente, empieza la defraudación a la empresa para la cual trabaja. Y con eso quiere evitar las consecuencias de ese acto penal. Ahí se refiere el 312 a que no será necesario que ese crédito sea anterior a los actos de disposición, pero si los actos de disposición fueron a título oneroso, tuvo que haber habido motivo, o sea, aplicamos el 312, primera parte, de las personas que se prestaron, que sabían que la insolvencia se estaba produciendo para algo similar, o tendría que haber motivo para eso, para exonerar de esa anterioridad. Ese es el ejemplo que normalmente se da para explicar esta última parte del 312. Les decía hace un rato que nuestro Código Civil se refiere incluso a renuncias de derechos o incluso a constitución de garantías. Eso está previsto puntualmente en el 313 y en el 314. El 313 nos dice: si el deudor renuncia de derechos, aunque no fueren irrevocablemente adquiridos, con lo que pudo mejorar el estado de su fortuna o impedir la disminución de ella, podrá el acreedor obtener la revocación de dicha renuncia y ejercer los derechos o acciones renunciados. Y el 314 dice: también procederá a la revocación cuando el deudor constituyere derechos reales de garantía sobre sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Entonces tenemos bastante raros en la jurisprudencia. Realmente todo el fraude pauliano es bastante raro en la jurisprudencia. Son casos muy esporádicos que se presentan, y estos dos casos, tanto de renuncia de derechos como de constitución de garantía, son aún más raros. Paso esto del Código Vélez, le dejo para una lectura posterior. Creo que ya
estamos agotando el tema, con respecto a la naturaleza jurídica de la acción pauliana, al respecto tenemos que decir que hay una opinión doctrinaria mayoritaria que le da el carácter, que dice que es básicamente una acción personal que se establece básicamente para proteger el crédito. Hay una segunda posición que dice que es una acción de carácter resarcitorio, y hay una tercera opción que dice que es de carácter conservatorio. Es decir, hay distintas posiciones con respecto a la naturaleza jurídica de esta acción. A mí me cuadra más hablar del carácter conservatorio del crédito que tiene la acción revocatoria o pauliana. Hay opiniones que acaban de ir leyendo con respecto a distintos aspectos de la naturaleza jurídica que fue revelando la doctrina. Esta es una del profesor Bonifacio Ríos, que señala que es una acción de carácter personal en cuanto se refiere al 315, que da puntualmente, será pronunciada exclusivamente en interés del acreedor que la pidió, que concluye que se trata de una acción personal por eso. Esta dice que, el doctor Bonifacio Ríos también dice que podría considerarse como una acción resarcitoria por la posibilidad que tiene el tercero que volvió a vender de mala fe los bienes que le habían sido transferidos, de indemnizar, piensa que podría ser también de carácter indemnizatorio. Esto sí es un tema que me parece muy importante, los efectos de la acción revocatoria o pauliana. Cuando hablamos de la palabra revocatoria y cuando hablamos de la invalidez en general o de la ineficacia en general, podríamos pensar que se trata de una acción de nulidad. En realidad, el efecto que tiene la acción revocatoria o pauliana es el de la inoponibilidad. Copié dos párrafos de dos autores distintos, el doctor Gauto Bejarano, el autor nacional muy conocido, y el tratadista Borda, argentino, en donde claramente los dos nos dicen el efecto es el de la inoponibilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando el deudor transfirió fraudulentamente el inmueble a un tercero, vamos a suponer de carácter oneroso, esa venta, como les dije al principio de la charla, es real. Es decir, el tercero pagó en serio. No hay acto mentiroso, el tercero pagó de verdad. Entonces, lo que hace la declaración judicial que admita una demanda de fraude pauliano, básicamente es decir, el acreedor va a poder ejecutar el bien que era de su deudor, aunque esté en cabeza de un tercero. Para él, solo para él, y esta es una diferencia importante con la acción de simulación, solo para el acreedor y solo para él, ese acto de transferencia es inoponible. Por lo tanto, él puede ejercer sus acciones ejecutivas contra el tercero cuando el tercero tenga ese bien, pero solo hasta el monto y solo hasta o por el bien transferido. Acá hice una especie de resumen de estos efectos de la acción revocatoria o pauliana que dice: revoca el acto hasta el límite del crédito, beneficia solo al acreedor que accionó. En realidad, revoca el acto, el efecto de inoponibilidad tiene que ser el primero. El segundo es: beneficia solo al acreedor que accionó, no beneficia a los demás acreedores, porque no se produce la nulidad, se produce la inoponibilidad. El tercer adquirente puede impedir la acción mediante el pago o el ofrecimiento de garantías, efecto del límite del crédito reclamado. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que el inmueble fue vendido de verdad por el deudor a un tercero que de verdad le pagó, pero lo hizo en forma fraudulenta, debiendo saber el tercero que compraba para qué estaba realizando esa venta el sujeto obligado. En este caso, vamos a suponer que la venta se produjo por el valor real de la cosa, 10.000 millones de guaraníes, una fortuna, un inmueble muy importante. Y viene un acreedor y dice, gana la demanda del fraude pauliano reclamando 80 millones de guaraníes. El tercero que compró, ¿qué va a hacer? Va a perder un inmueble de 10.000 millones por una
de 80 millones, y probablemente tenga los 80 millones, le paga al acreedor y libera. Por eso dice, uno de los efectos es, el tercer adquiriente puede impedir la acción mediante el pago del ofrecimiento de garantías suficientes para cubrir el crédito del acreedor que reclama, y solo ese crédito, porque repito, no vuelve al patrimonio, no se reintegra al patrimonio, solamente es inoponible. También un efecto es la obligación de resarcir por el tercero cuando la cosa fue transmitida a otro tercero de buena fe o cuando se perdió. Es decir, si el tercero tenía la cosa, porque la adquirió realmente, y ese tercero la vuelve a transmitir a otro tercero de buena fe, o se destruye la cosa, ese sujeto puede estar obligado a indemnizar. ¿Cuáles son los medios de prueba que permite la ley? Y no existe una limitación. Pueden intentarse todos los medios probatorios existentes para probar que el sujeto que adquirió sabía o debía saber de la insolvencia del deudor. ¿Quiénes son las partes que tienen que participar en este proceso? Básicamente el acreedor quirografario como actor, y los demandados tienen que ser, obviamente, el deudor y el tercero. El tiempo de prescripción de la acción revocatoria pauliana es de 2 años. Pero acá hay una aclaración muy importante que hacer. Dice, la acción revocatoria de los acreedores en caso de fraude es de 2 años. El plazo correrá desde que los perjudicados tomaron conocimiento del acto y en cualquier caso transcurridos 5 años desde la realización del acto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el acto se produjo hoy y el acreedor se entera dentro de 1 año reloj. Tiene 2 años para demandar. ¿Ok? Tiene 2 años para demandar. Desde que tomó conocimiento del acto de transferencia fraudulenta. Pero vamos a suponer que se produjo hoy y se entera dentro de 4 años y medio del acto fraudulento. Ahí tiene solo 6 meses, porque este es un doble plazo que corre. Corre desde que conoció 2 años, pero nunca más, nunca en ningún caso, más de 5 años desde la formulación del acto. Quiero ser bien claro para que me entiendan. Y voy a repetir. Desde que se produjo el acto, corre el plazo hasta 5 años. A los 5 años va a prescribir de todas formas. Si el acreedor se enteró al año de la venta fraudulenta, tiene 2 años para reclamar. Pero si se enteró a los 4 años y medio de la venta fraudulenta, tiene solo 6 meses para reclamar, porque la prescripción se va a producir en cualquier caso en un máximo de 5 años contados desde la venta fraudulenta. 5 años es el cierre definitivo, 2 años desde la fecha del conocimiento, pero si conoce en los tramos finales de ese plazo de 5 años, va a tener siempre solo hasta los 5 años desde que se produjo el acto fraudulento. La última imagen que quería compartir con ustedes y que me parece muy importante es esta, la comparación entre la acción de simulación y la acción revocatoria. Insisto en el punto porque normalmente hay confusiones. Llegamos a tener exámenes finales años anteriores que nos llegaron a decir, cuando le preguntamos que era un acto fraudulento, decían, es el acto simulado, y entonces decíamos, ¿hay una simulación o un acto real? El acto es simulado. Señores, el acto fraudulento es un acto real. Ahí está el primer punto. Ataca un acto real perjudicial. Y el acto simulado es un acto mentiroso, es un acto que no existe, o que no existe totalmente por lo menos. El efecto del acto simulado es la nulidad, mientras que el efecto del acto del acto fraudulento es solo la inoponibilidad. El bien se mantiene en cabeza del adquirente, aunque pueda ser ejecutado en cabeza del adquirente. Cuando el acto es simulado, se beneficia a todos los acreedores, porque como es la nulidad, el bien vuelve al patrimonio, y como el patrimonio es la prenda común de todos los acreedores,
vuelve al patrimonio deudor, digo, como el patrimonio de la prenda común de todos los acreedores pueden caer sobre el bien. Pero el efecto de inoponibilidad beneficia solo al acreedor accionante y solo él puede pedir la ejecución de ese bien. La cuarta diferencia es que la acción de simulación en principio no requiere crédito anterior y la acción revocatoria siempre requiere crédito anterior. La quinta no exige que hubiera provocado la insolvencia y la acción revocatoria exige que hubiera provocado la insolvencia, ya lo hablamos. La prescripción en la acción de simulación es de 2 años, acuérdense, según sea parte o tercero, correrá de una u otra forma, pero siempre 2 años. Y la acción de prescripción de la acción revocatoria, la acabamos de contar, es de un máximo de 5 años, ahí va a prescribir definitivamente, pero de 2 años de documento de conocimiento del acto. Ahora, si se entera en el último tramo, tendrá el tiempo restante para llegar a los 5 años. Normalmente, este es el gráfico más esperado en las charlas. Con esto damos por terminado estas 2 lecciones de simulación y de fraude poliano. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias.